Voy a presentar muy rápidamente a nuestro panel de hoy día. Sandro Solari es ingeniero civil industrial químico de la Pontificia Universidad Católica y realizó un MBA en el Sloan MIT. Ha ejercido diversos cargos en el Grupo Falabella y basta decir que desde diciembre del 2012 asume el cargo de gerente general corporativo de Falabella. También desempeña los cargos de director de la Cámara de Comercio de Santiago, director de ICARE y director de Techo. Un aplauso para Sandro Solari. A mi extrema izquierda, Rodrigo Jordán, solo una casualidad, Rodrigo, ingeniero civil industrial y montañista chileno, líder de la primera expedición sudamericana en llegar a la cumbre del Everest en 1992, es presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza y presidente de la Comisión Presidencial para la Medición de la Pobreza. Un aplauso para Rodrigo. La hermana Caroline, o Carolina, como me dijo que la llamara, fue enviada como misionera desde su natal Alemania a Chile en 1968. Recibió la nacionalidad chilena por gracia durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, así que es chilena. En el año 90 creó la Fundación Cristo Vive. Esta fundación tiene jardines infantiles, salas cunas, un centro para el tratamiento de personas con dependencia a las drogas, un centro de acogida para personas con discapacidad mental, el primer CESFAM, Centro de Salud Familiar, que atiende 20.000 personas y que han sido pioneros en la formación profesional en oficios. Por esto último, la Fundación Cristo Vive tiene una escuela en Huechuraba, otra en Santiago Centro y recientemente inauguraron en Puente Alto y Peñalolén. Tengo que decirles que ella ha sido llamada la Madre Teresa de Latinoamérica. Un aplauso para ella. Y Roberto Salas es ecuatoriano, economista de la Universidad Católica de Guayaquil, con estudios en gerencia en Kellogg Business School de Northwestern University y Wharton Business School de la University of Pennsylvania. Está vinculado desde 1989 al Grupo Nueva, holding de inversiones especializada en la industria forestal y productos de madera. Desde 2007 ejerce como presidente de la firma. Actualmente es gerente general de Maciza, uno de los líderes latinoamericanos en producción y comercialización de tableros de fibra de madera para muebles y decoraciones de interiores con sede en Santiago de Chile. Además de su rol empresarial, es copresidente del área de desarrollo del World Business Council for Sustainable Development. Un aplauso para Roberto. Bueno, después del análisis de Roberto Méndez, yo creo que todos quedamos con muchas preguntas en la cabeza y yo quiero partir con una pregunta bien directa porque nos queda poco tiempo y es una pregunta para todo el panel. Y es cómo se acerca el mundo de la empresa al de las organizaciones sociales si al menos desde afuera se ve que sus objetivos son tan diferentes, ¿no? En un caso, maximizar las ganancias y en el otro, la creación de valor social o el combate a la pobreza. ¿Cómo se juntan esos mundos? Hermana, ¿quiere partir usted? Bueno, yo para poder verles a ustedes me voy a levantar. Para mí es sumamente importante que todos los actores dentro de una sociedad jueguen juntos para construir un país. Y sin duda alguna, yo que soy misionera para anunciar la buena noticia a los pobres, estoy en el mundo de los trabajadores que concretamente interactúan en su mayoría con empresas diversas. Entonces, para nosotros, desde este lugar de la población ya es tremendamente importante y creo que es más importante que cualquier institución de carácter social o solidaria. Estoy refiriéndome a lo que ya el Concilio Vaticano II en su momento declaró, no da por caridad lo que al ser humano se debe por justicia, es decir, estructuralmente, por el país que tiene sus leyes, su estructura sociopolítica, económica, social, cultural y espiritual. A partir de ahí, entrar en diálogo con quienes son los otros diversos factores o actores de la sociedad. Yo conozco el mundo empresarial, no estaba muy lejos desde mi origen, y en este sentido sé cuál grande es la responsabilidad de la empresa en la sociedad. Cómo se organiza la empresa y cómo interactúa con el trabajador en justicia,
En cuanto a crear bien social, el producto que se entrega, sin duda alguna, esto es para mí fundamental. Y lo que en este sentido en algún momento el país, sea el sistema político, no puede dar, nosotros tratamos de aportarlo desde la solidaridad, desde la caridad. Y es necesario porque es como el amor que complementa o adjunta lo que el país mismo como país no ha visto, y las estructuras políticas no son capaces de resolver, tampoco la empresa. Entonces, los quienes estamos en la caridad o en la solidaridad, nosotros complementamos. En cuanto preparamos ahí, eventualmente incluso el enganche con las estructuras. Sin duda alguna, el amor no se puede exigir por justicia. El amor nace del corazón, es algo, creo que lo que nos distingue como seres humanos. Entonces, sin duda alguna, nosotros yo miré el corazoncito ahí siempre en la comunidad de organizaciones solidarias, parece un poco romántico. Sin duda alguna, ahí se expresa el amor que necesitamos todos y nos debemos unos a otros, pero no lo podemos exigir. Mientras en el servicio de la empresa, creo también se pueden crear vínculos afectivos entre los trabajadores y desde los dueños de la empresa o de los stakeholders o quienes sean, también el querer el bien del otro. Y creo que necesitamos hacer una gran reflexión en nuestro país y ante todo desde las organizaciones solidarias, porque nosotros las organizaciones solidarias a veces complementamos lo que en realidad a la persona pobre le correspondería por justicia. Muchas gracias. Rodrigo, ¿quieres contestar tú? Lo que pasa es que la pregunta no achupalla. A ver, uno puede intentar contar esa pregunta, va a ser breve, pero la puede contar desde la intelectualidad, ¿no? Desde una concepción de sociedad que la reflexiona, la puede contestar desde algunas herramientas que uno podría hacer de vínculo entre los dos mundos, el empresarial y el social, o como bien dice la hermana Carolina, desde más bien el corazón. Entonces, depende de donde uno se pare, responde de una forma un poquito distinta. Muy brevemente, desde la intelectualidad yo creo, y estoy pensando específicamente de los más vulnerables, porque de alguna forma la comunidad de organizaciones solidarias lo que hace es que los que estamos allí estamos todos detrás de los más vulnerables. No estamos hablando de otros problemas, tremendos desafíos que tenemos, por ejemplo, sobre la sustentabilidad del medio ambiente, por el momento. Así que voy a dejar eso aparte, pero sobre los más vulnerables, los más pobres, como dice la hermana Carolina. Si uno lo mira desde la intelectualidad, nosotros creemos, y hablo de la Fundación Superación de la Pobreza, que aquí hay una estructura de oportunidades que el país ofrece. Y esa estructura de oportunidades viene dada por una conexión o por todos los actores, por el Estado, por las empresas con y sin fines de lucro y por las organizaciones sociales. Y hasta que no entendamos eso va a ser difícil, porque yo tiendo a escuchar una cierta demonización del otro, ¿no? Yo como organización social demonizo un poco la incapacidad del Estado en los lugares remotos, o demonizo un poco la cierta mezquindad de la empresa privada. Desde otro punto de vista, me siento con los empresarios, el empresario dice sí, pero el Estado de nuevo es incapaz, y le damos duro al Estado como incapaz, ¿cierto? Y también hablamos de las organizaciones sociales que no entienden lo que es un plan de negocio, no entienden lo que es una estrategia, no entienden lo que es un crecimiento. Y además se dedican a abrazar los árboles, entonces no es demasiado sentimental eso, ¿verdad? Aquí hay cosas. ¿Y para qué decir el Estado? El Estado, y esto no tiene que ver con posiciones políticas, ¿eh? Si uno mira la historia del Estado desde la vuelta a la democracia, todos los gobiernos dudan de la capacidad real de aportar al desarrollo tanto del mundo privado como de las organizaciones sociales. Lo que le corresponde hacer esta pega es al Estado. Entonces, hasta que nosotros no paremos de demonizar al otro y entender que desde el punto de vista del más pobre la estructura viene dada por el conjunto de esos tres, estamos complicados. Y lo que hay, y eso sería largo hacerlo, es que hay una barrera entre los más pobres y esa estructura de oportunidades. Entonces,
yo creo que ahí es un primer trabajo de cómo entendemos que todos somos actores en esto, no uno ni otro privilegiado. Roberto hizo una mirada, ¿no es cierto?, a una estructura como el Banco Santander se junta con el techo. Sin embargo, y no es por hacer una crítica al techo, lo hago en general, las organizaciones sociales también nos equivocamos, y mucho. Las organizaciones sociales no son perfectas, no son unos santos. Ella es santa, pero las organizaciones sociales no son santos, ¿sí? Hay algunos santos dando cuenta, el Benito Baranda, pero los que estamos en la pega cometemos los mismos errores, pasamos a llevar a la gente, etc. O sea, tampoco somos perfectos. Esa es una cosa. Desde el punto de vista de la herramienta hay mucho que hacer, y tu aproximación al mundo y a la propuesta de la Jimena, ya le digo la Jimena, y don Humberto, porque hay que ser respetuoso, pero la propuesta de ellos es muy interesante y hay otras herramientas para trabajar juntos. Desde el corazón, ahí ya es una cuestión mucho más. Hasta que no, y esto me dijo la Ale que lo dijera, porque alguna vez se lo dije a ella en un viaje en auto, hasta que nosotros, todos los que estamos aquí, todos, no estemos dispuestos a entregar la mitad de lo que tenemos y de lo que somos, entonces esta cosa no va a funcionar. De verdad. La generosidad pasa a ser aquí algo esencial. Y no estoy hablando de la caridad, la generosidad. Hasta que, y lo dijo alguna vez un connotado empresario, hasta que no soltemos, y pido todas las disculpas del caso porque lo voy a decir entre comillas, hasta que no soltemos la teta, estamos sonados. O sea, desde el corazón yo tengo que entregar. Y los ejemplos de la hermana Carolina, los ejemplos de Benito Baranda son los que nos conducen allá. No estoy diciendo que todos nos transformemos en la hermana Carolina y en Benito Baranda, pero hasta que nos dejemos la mitad de las cosas va a ser imposible. O sea, cuando yo me voy en un LAN y me upgrade a business y me voy al Salón Neruda, digo, aquí estamos mal. O sea, hasta que esto no se termine de alguna forma y no veamos todos estos privilegios, yo estoy dispuesto a terminar con mis privilegios y realmente a repartir más, estamos sonados. O sea, no puedo creer que haya una discusión fundamental sobre una estructura de impuestos. O sea, tenemos que cambiar eso de alguna forma, ¿no? O sea, tenemos que ser más generosos, eso desde el corazón, si no, no estamos sonados. Fíjense, nunca en la historia habíamos tenido tan claridad lo que está pasando. Y sabemos lo que va a pasar. Sabemos perfectamente lo que va a pasar. Si no estamos dispuestos a enfrentar eso, significa cambios profundos en el yo. Ya no tiene que ver con una estructura de oportunidad y una cosa intelectual, no tiene que ver con una cantidad de herramientas particulares, tiene que ver cómo cambio yo respecto de esto. Yo. Y eso significa estar dispuesto a entregar muchísimo más de lo que estoy dando. Muchísimo más de lo que estoy dando hoy día, donde quiera que esté parado. Muchas gracias. Le quiero preguntar a Roberto y a Sandro desde el punto de vista de la empresa. ¿Ven ustedes estos puntos de unión, en el fondo, esenciales entre las organizaciones sociales y las empresas? ¿Y cómo se pueden juntar los objetivos también? Y aquí les quiero hacer una pregunta adicional. ¿Cómo en el fondo, aparte de lo que estábamos escuchando a nuestro expositor brasilero, en un estupendo portuñol, le tengo que decir porque entendimos todo, cómo la empresa en su esencia va evolucionando para que ya la responsabilidad social no sea, por decirlo, un departamento dentro de la empresa, sino que pase a la esencia misma de la empresa, a su quehacer fundamental? Bueno, buenos días todavía. Hay un punto importante en todo lo que hemos escuchado, de que los caminos existen. La clave para convertir los caminos en caminantes que van hacia alguna dirección depende fundamentalmente de conectarse con el cambio y no con la incertidumbre. Y al hacer esto hay un elemento que es vital en las instituciones fundamentalmente, sea una empresa, sea la iglesia, sea los gobiernos, sea las comunidades, y es fundamentalmente los liderazgos. Y ese cambio que mencionabas tú hace un momento, ¿cómo cambio yo? ¿Cómo cambia mi empresa? Depende siempre de una decisión sobre un camino y convertir incertezas en algo cierto. Y ese es el rol fundamental de los líderes hoy en día. De aceptar que hay un cambio, y lo estamos escuchando, y no solamente sucede en Chile, extraordinariamente bien explicado aquí hace poco por Roberto, está pasando en todo el mundo. No está pasando solamente en el mundo desarrollado, está pasando en el mundo emergente también. Y entonces conectarse con ese cambio significa, más que nada, antes que dialogar, y el dialogar como lo entendemos, que es el que habla más, es saber observar
escuchar, internalizarlo y decir, ¿y qué voy a hacer con esto? Y así como, por ejemplo, uno de los grandes víctimas de todo este esquema, por ejemplo, en los gobiernos, hay gobiernos que se están cambiando, con asambleas, sin asambleas, los instrumentos pueden ser muchos. En las empresas pasa exactamente lo mismo. En las empresas somos unos convencidos de que es importante crear un nuevo estándar empresarial. Llamémoslos como queramos llamarlo. En el caso de lo que nosotros estamos involucrados dentro de un contexto que comienza en la parte más filosófica de cómo conceptualizamos la gestión de empresa, cómo definimos el éxito de la empresa, que pueden ser definidos de muchas formas. Cómo queremos adaptar los procesos para que ese éxito definido de una vez, en algún momento, poder caminar hacia ellos. Ahí es donde tiene un rol fundamental estos líderes que son los que marcan los caminos sin dudas, con convicción. Y son las convicciones las que luego van dando forma a las instituciones. El problema es que a veces hay convicciones buenas y hay convicciones también para otros lados. Pero sin el subconsciente colectivo, cada vez nos damos cuenta de que hay cambios fundamentales en nuestros entornos, como por ejemplo la diferencia entre lo público y lo privado, en términos de la propiedad de información, por ejemplo. En que hoy hay un mayor empoderamiento de la sociedad, sobre todo de los jóvenes, para decir, esto no me gusta. Y solo para decirles un ejemplo, la semana pasada que estuve en México, me senté en una mesa a almorzar con unos diseñadores innovadores, jóvenes, menos de 30 años, y hablando de algunos temas, uno de ellos me decía, ¿sabes qué, Roberto? Pero no me gusta tu forma de pensar. Eso hace 10, 15 años, un joven no lo decía al CEO de una empresa. Más bien, y probablemente el CEO se enojaba. Hoy en día, uno se ríe con él y dice, oye, pero qué extraordinaria oportunidad de escuchar la verdad y la sinceridad espontánea de la gente. Cuando se hablaba de la crisis de los estudiantes, yo tengo 5 años viviendo en Chile, muy feliz viviendo en Chile, aprendiendo muchísimo de lo que ustedes han construido en los últimos, probablemente hace muchos años, cientos de años, pero sobre todo en este ciclo de los 25 que se mencionaba. Y uno de los temas que a mí me llamó mucho la atención cuando vino en el 2011, todo el contexto de protestas estudiantiles, es cuando conocí o aprendí en ese momento de que en el 2006 había empezado con una protesta de los pingüinos. Y entonces lo que se me ocurrió pensar y decir es de que los pingüinos maduraron y encontraron nuevas herramientas para manifestarse, que hoy las encontraron los brasileños, que hace pocos meses las encontraron en Egipto, en Turquía, y probablemente van a encontrarlo otros países. Y es como las empresas estamos manejando ese tipo de nuevas tecnologías, nuevos esquemas para poder reinsertarnos en el cambio y adoptar esos nuevos estándares. ¿Quién lo adopta en las empresas? ¿Se adopta de abajo hacia arriba? Quienes conocemos más a fondo las empresas sabemos que no es así. Tiene que cambiar la forma de pensar los líderes. Llámese el dueño, el fundador, el ejecutivo más importante o los ejecutivos. Y en función de esa reflexión, definir cuál es el tipo de empresa que quieres, cómo quieres medir tu éxito, cómo quieres contagiarlo, todo esto dentro de la empresa y cómo lo vas a hacer. Y allí obviamente vienen una serie de cosas como la que tú decías, bueno, esto de la responsabilidad social empresarial, que muchos la hemos adoptado, unos más temprano, otros más tarde. ¿Cómo se consigue internalizarlo en la compañía de una manera real? Y ahí hay algo que todo el mundo lo dice. Ponlo dentro de la estrategia de tu empresa. Y entonces, ¿qué es estrategia? Entonces, para poderlo incorporar. La estrategia normalmente concebida es la forma en que la empresa toma una posición distinta, única, con una ventaja para poder ser más exitoso. Entonces, el mismo concepto de estrategia lleva un concepto de individualizarse, lleva un concepto de ser mejor que el otro, lleva un concepto de establecer
una competitividad de tal manera de poder ser mejor y ganar más que el otro. Pero cuando uno establece de que una estrategia es un camino para generar valor a un fin último, que es el impactar modos de vida, el de impactar calidad de vida, y por ese impacto que lo haces bien, y ojalá mejor, tienes un retorno de confianza, que están dispuestos a comprar tus productos. Cuando comienzas a hablar de esto, eso no se hace solamente con productos de calidad, se hace con productos creíbles. Entonces la transparencia es importante. Se hace a través de que el medio es tan importante como el fin. Pero para eso es importante también definir un cambio fundamental, que es redefinir el corto y el largo plazo, cuando las empresas estamos mucho más focalizadas en el corto plazo, que genera esta miopía, no nos permite ver más allá de, a veces de un mes, a veces de un año, a veces de 3 años. ¿Qué hacemos para ver 5 años? ¿Qué hacemos para ver 15 años? Y ahí es donde los visionarios, los líderes, tienen que marcar la cancha y decir, este es el tipo de empresa que yo quiero en el año 2040. O si nos parece muy lejos, defínelo como quieras. Defínelo en 2025. Y establece cuál es el balance entre lo económico y lo social y lo ambiental que me voy a comprometer a hacerlo bajo esa promesa de impactos en las cuales me voy a comprometer todos los días a poder lograrlo en algún momento. Muchas gracias. Y Sandro, queremos escuchar ahora a un líder y su visión, un líder empresarial importante y de una generación nueva como tú. Déjenme partir por, yo soy un fiel creyente en la empresa, ¿ah? En el emprendedor. Y las empresas nacen con un propósito. No nacen con el fin de ganar dinero. Aquí se dijo recién, las empresas a lo mejor en este mundo más grande, globalizado, crecimos y nos fuimos distanciando de los trabajadores, de la comunidad, de los proveedores. Pero cuando nació una empresa, conocíamos a todos los trabajadores, conocíamos a sus familias y teníamos un vínculo, como dice ahí, muy profundo con todas las personas que trabajaban con nosotros. En este mundo globalizado, el que no crece le cuesta competir, le cuesta tener acceso a los mercados de capitales. Viene competencia de afuera, entonces estamos forzados a crecer. Pero una empresa que crece es una empresa contenta, genera oportunidades, desarrolla a su gente. Si la empresa no es rentable, desaparece. Si desaparece, me cambian. Yo no quiero que me cambien. Pero el rol de una empresa no es crecer y ganar plata solamente. La empresa tiene una responsabilidad tremenda con la comunidad, una responsabilidad tremenda con sus trabajadores, con los proveedores. Y a medida que las empresas crecen, van desarrollando este Chile. Lo que tenemos hoy día es un país maravilloso que hay que cuidar. Nosotros no nos damos cuenta de cómo nos autoflagelamos. Uno sale, va a Colombia, va a Perú y se están autoflagelando también. Con otras realidades, y uno ve una pobreza mucho más grande que la que ve en Chile. Pero aquí, también con un rol muy importante de los medios. Los periodistas siempre tenemos la culpa de todo. No te con un preocupes. rol muy importante de los medios, estamos, en vez de creando puentes, estamos distanciándonos. Porque una empresa se equivoca y comete un par de errores. Lo hacemos inducción, que decimos los ingenieros. Tienen 3 casos malos, entonces todas son malas. Y eso no es verdad. Sabemos que no es verdad. Nosotros tenemos que tener un mayor cuidado de Chile, un mayor cuidado de nuestro país, de nuestros trabajadores. Y siendo concreto, tenemos que actuar hoy día. Tenemos que pagarle a los proveedores pymes en 30 días, no en 180 o en 200, etc. Tenemos que preocuparnos de nuestros trabajadores. Gastamos millones de dólares investigando con Roberto y sus competencias para saber de nuestros consumidores. ¿Cuánto dinero gastamos investigando de nuestros trabajadores? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cómo podemos conectarnos mejor con ellos? Y en esta realidad de la empresa, que es un generador de bien social tremendo, porque capacitamos, porque hacemos crecer a la gente,
porque queremos el bien para ellos, es donde tenemos que desarrollarnos. No tenemos que desarrollarnos pegándonos contra el gobierno, tenemos que trabajar con el gobierno. Y lo hemos conversado con la ministra del Trabajo hace muy poco. Necesitamos más unión público-privada, necesitamos más diálogo con los sindicatos y necesitamos vincularnos. Y Felipe Berrío, que lo puso Roberto ahí, muy desafortunado lo que hizo, creo desde mi punto de vista, pero Felipe Berrío creó la industria del voluntariado. ¿Cuántos chilenos, cuántos estudiantes se movieron de sus universidades, que él llamaba Cotamil, y se fueron a una población a construir una casa y conocieron una realidad distinta, y a lo mejor por esa realidad distinta hoy día están sentados acá o están interesados en estos temas? Esa industria del voluntariado es la que tenemos que hacer nosotros. Y por eso que las empresas tenemos que participar en fortalecer este vínculo empresa-sociedad, en fortalecer el vínculo empresa-trabajador, empresa-sindicato, y tiene que preocuparnos y ocuparnos. Por eso tenemos que dedicarle tiempo, y nuestras empresas, más que dar un cheque y hacer que se haga realidad una obra, yo quiero nombrar el trabajo de la Fundación Nuestros Hijos, que trabaja con Sodimac, y el gran beneficiado, más que los niños con cáncer, es la gente de Sodimac, porque ellos están tremendamente felices de apoyar a un niño que sin recursos se muere. La felicidad viene de vuelta. Cuando yo doy, es cuando más contento estoy. Entonces, nuestras empresas, entendiendo esa realidad, yo creo que tenemos mucho que avanzar. Y ese es el país que queremos construir. Sandro, quería preguntarte a propósito de eso. Es un hecho que la confianza en las empresas se ha deteriorado, tal como Roberto lo mostraba en su estudio, y como es además el sentir que uno percibe, ¿no? Y casos como la Polar y casos como la farmacia revelan no solamente que puede haber algunas empresas que no lo hagan bien, sino que también hay un problema con la regulación. De hecho, hoy día salió el fallo para algunos de los ejecutivos y se comentaba hoy día en la mañana que parte de lo que van a tener que pagar como pena es ir a clases de ética, lo cual suena bastante, digamos, leve respecto del daño causado. ¿Cómo tú, como empresario, te planteas frente a esa crisis de confianza en las empresas y cuál es tu plan para revertir eso? Mire, lo que pasó con la Polar es una estafa, ¿no es cierto? Pasó en Enron, pasó en Parmalat y pasado en muchas partes del mundo. Y lamentablemente tenemos esos ejemplos. Pero si solo hablamos de la Polar y no hablamos de los casos buenos, no construimos nada. Y le damos tanta importancia, uno está con un periodista, le da una noticia buena y no sale. Si la noticia es escandalosa, sale en todos los medios. ¿Cuántos curas tenemos a lo largo de todo Chile que hacen el bien por todos lados? Y son realmente notables. Tenemos un cura que se perdió un poco y es la única noticia que tenemos. Yo creo que la pedofilia no es perderse ¿dónde un poco? ponemos el balance? Esa es la parte que yo me cuestiono. Y nosotros como empresa también tenemos que influir. ¿Dónde colocamos nuestro marketing? ¿Qué hacemos con nuestras inversiones? Casos como el de la Polar, ojalá que no ocurran, pero siempre vamos a tener ejemplos de ese tipo. Quiero preguntar a propósito de lo que decía Rodrigo Jordán, de que en el fondo esto pasaba porque uno estuviera dispuesto a soltar privilegios, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que mostraba Roberto Méndez en su radiografía de que estaríamos al fin de un ciclo en que ya el movimiento estudiantil ha instalado la idea de no al lucro, no solo para las universidades, sino como un tema país, buscando una redefinición de un modelo. Uno ve que los dos candidatos que han ganado en las primarias, uno, su eslogan o su frase fuerza es un país más justo y el otro es no más desigualdad. Estamos diciendo el candidato de la derecha y el de la izquierda, ¿no? Por lo tanto, hay un grado de consenso en que el tema de la desigualdad es un tema que se tiene que tocar políticamente. ¿Ustedes piensan que en el nuevo ciclo político basta con el combate a la pobreza sin tocar el tema de la desigualdad? Porque son dos temas relacionados pero diferentes. Para algunos lo importante es la superación de la pobreza y con eso estaría la cancha, digamos, meridianamente nivelada y cada uno de ahí en adelante sigue. Pero para otras personas, aparte de la superación de la pobreza, es importante superar la desigualdad que hay en nuestro país. ¿Qué piensas tú, Rodrigo? Es típico tuyo, vos, Paula, es una excelente pregunta.
porque hay un debate muy importante en eso. Hay un debate muy profundo si uno tiene que acercarse a la desigualdad o al combate a la pobreza. Y hay posiciones encontradas respecto y los grandes economistas ahí se debaten. Para aprovechar de contarle a Roberto algo de la posta que me pasó en su presentación. Estamos discutiendo fuertemente en la comisión. Nuestra comisión es para pobreza, ¿no? Pero como tenemos esto que está detrás ahí en el mate, esta cosa de la desigualdad, una de las cosas que estamos proponiendo y vamos a intentar proponer, el documento se va a entregar a la presidencia a fin de año, es, además de una línea de pobreza corregida y actualizada, y no es el tema para discutir eso, y una línea de extrema pobreza, propone una tercera línea que va más por arriba, que es una línea de vulnerabilidad, ¿no? Que es alguien que no está en condición de pobreza, pero que está presto a caer, si tiene algún accidente y qué sé yo. Entonces, si uno hace una línea de vulnerabilidad, ya empieza a cubrir aproximadamente el 30 o el 35%, depende de los números, ¿no? de la población más pobre del país, sin ser necesariamente pobre, ¿no? Los de menores ingresos. Si uno se aboca a ese 35%, entonces empieza a abordar indirectamente, pero fuertemente el tema de la desigualdad, porque ya es mucho, ¿no? Si uno solamente se aboca a la extrema pobreza, está hablando de un 2%, no corrige la desigualdad. Pero si se acerca a un 30%, sí empieza a corregir la desigualdad. Pero yo tengo un tema ahí respecto de lo que quiero aclarar. Cuando nosotros hicimos un documento que ha circulado mucho, que se llama Voces de la Pobreza, lo que hicimos fue un estudio cualitativo, bien hecho cualitativo, y trabajamos 2 años preguntándole a la gente. La gente no reclama contra la Polar. La gente entiende perfectamente que la Polar fue una estafa. Entonces, yo quería defender a los medios. El caso de la Polar es una estafa, sí, y la gente lo entiende. Mira, la Gallá es re inteligente, weón. Si nosotros somos unos, de repente creemos que nosotros no sabemos, la Gallá cacha, los pescadores artesanales de Iloca cachan perfectamente lo que está pasando. Los mapuches en el alto del Biobío cachan perfectamente lo que está pasando, son gente muy inteligente, muy capaz, ¿sí? Y lo que ellos reclaman, y lo reclaman los estudiantes, es una cierta abuso, que no tiene que ver con el caso particular de una empresa que se aprovecha, ¿no?, de una situación, ya es una estafa. Miren lo que está pasando con la AFP, 180 lucas es la pensión promedio en Chile. Y eso está legal, eso no tiene nada que ver con robo ni estafa. 180 lucas es la pensión promedio en Chile. Estamos discutiendo que el sueldo mínimo ojalá llegue a 207. ¿Cachai? Eso tiene que ver con un sistema, eso tiene que ver con todo un sistema, no tiene que ver con un gallo que se pasó de listo. Como tomando un ejemplo. Lo mismo, si uno habla con los estudiantes, sí, la consigna de una educación gratuita y de calidad es muy fácil. Si uno habla con los estudiantes no necesariamente están todos convencidos que sea gratuita. Sí, lo que queremos es acceso de calidad, acción de calidad. Y ese acceso no tiene por qué ser gratuito. Y los estudiantes están dispuestos, si uno se conversa con ellos, una cosa es con los políticos parados afuera en la calle, pero adentro están dispuestos. Lo que necesitamos es acceso. La Gallá no tiene acceso de educación de calidad. Tenemos un 40% de chiquillos en el primer quintil o en el primer decil que se salen antes de llegar a cuarto medio. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna posibilidad de estudiar educación superior. Y si no va a la educación superior, su sueldo esperado es el mismo en octavo básico o en cuarto medio. Entonces, ¿para qué me quedo hasta cuarto medio? Porque no tengo la posibilidad. Esto yo le dije al presidente Lago: presidente, si usted no hace una garantía de toda la educación del proceso garantizado, no gratuito, garantizado, las cabros más pobres se van a salir en octavo año básico y se siguen saliendo. Porque no tenemos un sistema que garantice la educación superior, de calidad todavía. ¿Te fijas? Entonces, yo quiero decir que la gente está choreada y uno lo escucha con las... A mí nadie me considera... Mira, el principal reclamo de la gente pobre es que nadie me pregunta nada. Nada. Aquí hacen puentes, construyen escuelas, hacen carretera, nada. Y yo ahí estoy y yo tengo que hacer esta cuestión. Me construyeron en las caletas después del terremoto unos grandes edificios de caletas espectaculares y nosotros no queríamos ese huevo. Yo quería un techo para meter los botes y poner las redes de abajo para que no se me queden como el sol. Ahora tengo un edificio que no sé cómo pagar la cuenta de la luz, porque nadie me preguntó. Entonces, la gente está reclamando de que no es vista, que no es considerada. Y aquí la presidenta dijo una cosa que es importante, o la futura candidata, no sé cómo llamarlo, pero para que no crean. La candidata, pues. Dice, es tremendamente importante la participación de la Gallá. Y lo que nosotros hemos hecho,
es que hemos considerado poco a la gallada en la participación de nuestros problemas y lo hemos cometido nosotros, las organizaciones sociales también. Nosotros también hemos cometido ese error. Y cuando Felipe Berrío invita al voluntariado, ya ahí te hago una corrección, porque el voluntariado viene de muchos antes, los que somos más viejos trabajábamos en Punitá, que en los trabajos de invierno en la Universidad Católica, Felipe Berrío no había ni nacido, y nosotros hacíamos esas cosas, es que no escuchábamos, llegábamos a hacer un trabajo en una comunidad y decíamos, mira, aquí vamos a construir una sede, vamos a construir la Católica, vamos a construir una iglesia, y la gente nos queda mirando, bueno, puta será, pues, bueno, si eso es lo que estos señores ricos quieran hacer. Nunca les preguntamos. Entonces la gente terminó, ¿sabes qué se cabrió? Yo quiero que me pregunten, yo quiero ser considerado, no me ven. ¿Y por qué no me ven? Puta, si yo soy alguien. Entonces, la exposición de Roberto funciona eso. No tiene mucho que ver con la desconfianza, pero finalmente porque nadie nunca me preguntó, no tengo ningún vínculo. Y eso no tiene que ver con la acción de alguien que está por ahí. Tiene que ver con el empresariado en general. Tiene que ver con las organizaciones sociales en general. Tiene que ver con el Estado en general. No le preguntamos a quiénes nosotros estamos destinados a servir. Esa estructura de oportunidades por las organizaciones sociales, por el gobierno, por las empresas privadas, no tienen contacto con la gente que más necesita de esa estructura de oportunidades. Eso es lo que la Galla reclama. No me preguntan, no tengo acceso, no tengo contacto, entonces no me sirven, porque en el verdadero sentido de la palabra, no me dan algo que a mí me sirva, que me sea útil. Felipe Cubillo, ¿no es cierto?, que todos admiramos, y yo soy el primero a admirarlo, y gran amigo. Igual cometió un error. Cuando ellos instalaron esos primeros botes de echarlos ahí locas en el agua, los primeros botes, lo que hicieron fue hacerlo con el dueño del bote. Y el dueño del bote iba él con 2 tripulantes, pero en el momento de la tragedia lo que hicieron es que los dueños de los botes se asociaron y tiraron un bote al agua y se subían los 3, el dueño y otros 2 dueños de tripulantes. Y los tripulantes que estaban en el otro extremo de Iloca me dijeron, don Rodrigo, nosotros quedamos sin pega. Hubo que ir a hablar con don Felipe y lo corrigió, ¿cachai? Pero la primera acción es que yo hago porque creo que es lo que hay que hacer y no le pregunto a la Gallá. No son ciudadanos con derecho a decir lo que piensan, a participar. La principal discusión que yo tengo en la Comisión de Superación de la Pobreza en este minuto de la medición de la pobreza es que no vamos a corregir la pobreza en Chile si no instalamos canales de participación que yo pueda medir. Porque si no los puedo medir, entonces no los puedo. Entonces estamos con el tema de ingreso y Roberto está invitado a la comisión, tiene hora con nosotros para que nos pegue unos palos, entonces hay que convencerlo. Pero, entonces yo quiero corregirte. No es un tema de alguna empresa que se saltó un camino. Todos tenemos una dificultad. Gracias, Rodrigo. La hermana Caroline Meyer, ¿qué consejo le da usted a las empresas de cara a este nuevo ciclo? Yo creo que lo que mencionó ya Rodrigo, yo creo que es importante también preguntar a los trabajadores. Yo creo que es sumamente importante escucharlos, ver incluso qué pueden aportar. Creo que no hay mayor beneficio para la empresa como también para los mismos trabajadores de ser preguntado, escuchado. Puede ser que en algún momento den respuestas de otro mundo, pero sin embargo es tremendamente importante de crear un vínculo mayor en la empresa con los trabajadores y también con sus familias o con sus poblaciones. Yo creo que en esta imagen del pueblo hoy día me atrevo a hablar en nombre del pueblo porque lo vivo todos los días con ellos, sé muy bien lo que ellos piensan de la sociedad y les puedo decir que en realidad nuestro pueblo se siente dentro del país otro pueblo, otro mundo. Es como lo que tú dijiste, Roberto, en cuanto al idioma, hablamos 2 idiomas diferentes y cuesta muchísimo juntar a los 2 dialectos en uno para que nos entendamos. Yo les puedo decir que viví el proceso en Chile que el pueblo se fue desconectando de la educación. Lamentablemente, lo tengo que decir, y yo voy a andar con no lucro en educación. Yo sé que la empresa necesita, no tengo ninguna duda, que necesita crear lucro en medida. También creo que la empresa necesita saber dónde está en algún momento el límite. Esto está en el impuesto, ¿no es cierto? Ahí no está mal la reforma. Pero la cosa es que nuestro pueblo, les puedo decir que toda la gente casi tiene tarjeta y no sabe cómo funciona la tarjeta. No sabe que hacen suicidios y no sé cuánta gente estoy enterando porque en algún momento se encalió en 5, 6, 7 tarjetas y al final ya le embargaron la casa y ya le embargaron las cosas y los vecinos ven, yo también estoy en la misma causa. Vivimos así porque no entendemos cómo funciona y no hay por dónde
a hacer un límite de tarjeta. Pueden imaginarse, en el último tiempo tenía 3 situaciones donde una persona por 1 millón de pesos, al año tenía que ir al banco a pagar de vuelta, habiendo pagado 2 cuotas, 1.700.000 pesos en un año. No entiendo yo vi los documentos, tengo en casa, quien quiera puede verificar. Estaba ya por rematarse la casa. Otra, en un banco, no lo voy a nombrar, 1,5 millones por el hijo, la señora tomó por 1,5 millones en 2 años. El hijo estudiaba educación física, no terminó, está de empagador en un líder. El niño y la familia estaba con la amenaza ya de justicia de rematarle la casa por 3.200.000. La gente no entiende cómo pasa esto. Una compañera de trabajo me pide en una caja de compensación otro préstamo. Nuestra contadora dice no puede porque ya paga el máximo de lo que es deducible del sueldo. Yo la llamo, mijita linda, tú estás debiendo a 2 bancos 2 millones de pesos, no puedes. No, me dijo, yo hace 2 años estoy pagando. Yo tengo frente a mi nariz las 2 cuentas que tiene el banco, pagó solamente en 2 años los intereses. Ella pensaba, una persona que no ganaba tan mal, 450.000 pesos, pero no sabiendo que ella siga adeudando 2 millones. Yo lo que les quiero decir es que la gente no entiende la sociedad, aunque es muy inteligente, es verdad, pero en sí no entiende cómo funciona, no entiende cómo funciona una empresa, no entiende, no ha tenido acceso, apenas sabe leer y escribir. Pueden imaginarse que nosotros hacemos en un momento de una prueba a los alumnos los más habilosos, en marzo, tienen promedio tercero medio, y el resultado es en matemática 5º año básico y en castellano 6º año básico. ¿Qué van a entender la sociedad? ¿Qué entienden de la información? Creen lo que dice el vecino, de alguna manera sí es creíble. Esto es el gran problema nuestro. La educación es un problema serio que no puede resolver la empresa, pero sí quizás podemos darle oportunidad y de una vez por todo a lograr una educación en Chile desde pequeño, digamos, a enseñanza básica y media, a donde se alcance, de calidad, porque nuestro pueblo de verdad que no entiende. Estos son, al menos en mi población, 40% de la población que no entiende. Y yo lo veo, digamos, cuando apareció este de lucro, me decían, hermana, ¿qué significa lucro? ¿Qué significa lucro? ¿Qué van a saber de lucro? Ni la palabra. Y lo digo con mucho dolor en el corazón. Yo creo que necesitamos hacer un tremendo esfuerzo y vínculos, por supuesto los vínculos personales se ayudan. Creo que los prejuicios necesitamos trabajarnos. ¿Qué hubiera pensado yo en algún momento cuando entré en una población que la gente podría pensar, lo pensaron, es una agente de la CIA, es una yankee, yo que era alemana, es una persona que en realidad ahora que es una ricachona porque debe tener, digamos, no sé, qué bolsa de plata en alguna parte guardada. ¿Qué voy a saber yo lo que la gente piensa de mí si no conozco a la gente? Y por supuesto al comienzo me dio mucha pena lo que la gente pensaba de mí, tenía que tragármela, que la gente piensa de esto de mí, porque no me conoce, no sabe quién soy, ni sabe también quiénes son los otros. Pensaron que yo iba de vuelta al convento en la noche, ¿vas a comer bistec a lo pobre? Bistec a la pobre a las 11 de la noche en la casa. ¿Dónde la viste? Hermana, la Alejandra me está haciendo ojos ahí de que ya estamos medio pasados del tiempo, así que creo que tenemos espacio para una pregunta. Sí, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguno de los panelistas? Que está aquí. Sí, tomamos la pregunta y ahí tú haces el comentario y contestamos la pregunta. Sí. ¿A capela yo creo? ¿Sí? Yo la verdad que... ¿Te podrías presentar? Sí, Rodrigo Abarzúa, director ejecutivo de Fútbol Más.
Voy a tratar de salirme un poquito de del campo más empresarial o del campo más de la realidad que vemos todos los días. Jesús decía, los últimos serán los primeros. Yo estudié en colegio católico toda mi vida y me ha costado mucho entender eso. Lo entendí recién hace poco. ¿Qué significa esa palabra? Los últimos serán los primeros. Personalmente siento que como país nos falta una filosofía de vida. Y algo está pasando en el país que a medida que más tenemos, más escalamos y más líderes somos. La pregunta es, ¿cómo creen ustedes? Y no lo miremos como país, mirámoslo, digamos, a modo personal. ¿Cómo ustedes creen que pueden ser mejores líderes, que pueden construir su propia sabiduría? Conectado de alguna forma con esto que decía Jesús, los últimos serán los primeros. Y se los conecto yo, de alguna forma, siento que cada vez que tenemos algo, no lo queremos perder. Cuanto más tenemos, más queremos tener. Y la libertad y la felicidad esencial del ser humano se logra cuando somos libres. Entonces, ¿cómo creen ustedes desde su propia perspectiva de liderazgo que pueden ser mejores líderes desde el contexto de la sabiduría, de ser líderes más sabios? Muchas gracias por la pregunta. Sandro tenía un comentario y puedes después contestar la pregunta. Déjeme hacer el comentario para poder terminar y después veo si te doy dos cosas. Hoy día, sin duda que estamos criticando el sistema. Hay ejemplos. A la madre Caroline la invitamos a hablar a Sodimac hace un tiempo atrás y ella con su ejemplo, con su manera de ser, con su simpatía, lo que hace es que despertó en las 300 personas que habían en esa sala ganas de ayudar, ganas de mejorar el sistema. Yo lo que no creo, o lo que creo que es irresponsable hacer, es llegar y disparar de un lado para el otro. Yo creo que tenemos que ser más cuidadosos con los comentarios, que tenemos que cuidarnos un poco más. Sin duda que tenemos problemas y tenemos muchas cosas que mejorar, y los empresarios tenemos que ser los primeros en estar abiertos a ese cambio. Por supuesto que si hace un tiempo atrás no había internet, hoy día hay internet, y estamos despachando de 0 a 6.000 despachos diarios. ¿Cómo no vamos a tener el 0,1% de error? Y tengo que estar escuchándolos, tengo que estar abierto y tengo que poder responder. Pero me voy a equivocar. En ese sentido yo decía, oiga, no critiquemos tanto los errores si estas cuestiones están pasando. Ahora, en el tema general de Chile, tenemos que estar abiertos a cambiar, tenemos que estar abiertos a escuchar más, a dialogar más y a entender cómo tenemos que cambiar. Pero de afuera, criticando y sin empresas, no vamos a cambiar. ¿Las empresas qué porcentaje del empleo dan en Chile? Un porcentaje, a lo mejor Roberto me puede ayudar con el número, el monto, ¿eh? Pero es tan alto que hay que hacer el cambio con las empresas, no en contra de las empresas. Y hay que hacer el cambio con el gobierno, no en contra del gobierno. Y si el gobierno quiere cambiar, tiene que sumar a los estudiantes y no en contra de los estudiantes. Ese es por eso yo te digo. Y en el tema de Felipe, el voluntariado ha existido muchos años, pero lo que yo lo vi masivamente, Felipe sí movió mucha más gente de lo que se había movido, no es que él haya sido el fundador, pero él masificó esto. Roberto. Sí. Bien rápido, porque ya las jefas me están haciendo Cuando leía todo tipo el de título señas. a los que nos habían invitado a hablar sobre la riqueza de los vínculos, la primera pregunta que uno dice, ¿cuál es esa riqueza? ¿Cómo uno la define? Y una forma de definirla, un poco más sofisticada o un poco más simple, es la generación de capital social. Esa es la palabra clave. Dicho en términos más simples, la capacidad de las personas que a través de relacionarse con otros, resolver problemas o crear oportunidades entre ellos. Y pensando de esa forma y vinculando esto con la pobreza, uno de los grandes aprendizajes
que nosotros, al menos en la experiencia con los públicos que uno tiene, con los colaboradores, con las comunidades en los bosques o en las fábricas, e incluso en los clientes, es aprender a unirse. El pobre solo, por iniciativa propia, tiene menos probabilidades de surgir si no es uniéndose con otras personas. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando los últimos serán los primeros, también viene por este mismo esquema de saber vincularse, de saber aprender uno del otro y obviamente encontrar las plataformas y encontrar las herramientas que permitan elevar ese nivel. Eso lo aprendemos desde abajo, desde fundamentalmente la sensibilidad, porque convicción por sí sola no es suficiente. Diálogo o poder de observación por sí sola de las tendencias, de los problemas, tampoco es suficiente. Hay que dejarse afectar, porque las personas, líderes o no, respondemos fundamentalmente por la forma en que reaccionamos a estos impulsos. Y si no hay sensibilidad, no hay reacción y no hay cambio. Rodrigo y hermana, vamos a dejar a la hermana para el final, muy breve, contestar la pregunta de nuestro público. No, yo le vengo dando vuelta a un concepto que lo dije el otro día. Yo creo que todos los que tenemos la oportunidad de estar en la elite de nuestra sociedad, de nuestro país, tenemos que... Yo creo que todos pecamos de una cierta arrogancia. Yo la llamo arrogancia inconsciente porque todos tenemos buena voluntad y tratamos de hacer la cosa bien, pero creemos en alguna parte muy profunda que tenemos la respuesta a los problemas. Y la verdad es que las respuestas están con la gente, con los trabajadores, con las comunidades, con los más pobres. Entonces, lo que yo le he estado recomendando a la Gallá es combatir esa arrogancia inconsciente, porque incluso los chiquillos jóvenes que vienen de una universidad creen que tienen la respuesta a un pescador artesanal. Esa arrogancia inconsciente, de buena onda, pero arrogancia al fin, hay que combatirla con una humildad consciente. O sea, me tengo que obligar a ser humilde, ¿no? A escuchar 2 veces, 3 veces. Por ahí los coaches hablan de escucha activa. Realmente ponerme a escuchar lo que está pasando alrededor mío. Eso te va a transformar, creo yo, en un líder bastante más eficaz. Hermana, y con esto terminamos el panel. Bueno, yo quisiera invitar simplemente que podamos abrir el corazón a ver los otros, escucharlos, e incluso con esto de conocernos un poco más, eliminar los prejuicios que tanto están anclados en nuestros corazones. Y eliminando los prejuicios, abriendo nuestras canchas, digamos que el trabajador pueda entender la empresa, que el poblador pueda entender lo que hacen las empresas y que por el otro lado también las de otras clases sociales puedan conocer al mundo poblador y su riqueza y cómo admirarse un poco, aguantarse. Por supuesto tenemos diferentes gustos y tenemos diferentes maneras de expresarnos, incluso ideologías, pero cuando se abre el corazón, realmente se abran otros cauces en nuestro corazón. Yo creo realmente en que en el corazón de todos nosotros, y creo por eso estamos hoy día todos aquí, tenemos un pozo de amor, tenemos un pozo de alegría que quiere, más allá de nosotros, crear vínculo con otros. Yo quiero invitar esto, y con un ojo que no esté ya con una retina manchada por el otro, sino simplemente aceptar al otro como es. Y por supuesto, yo le concedo al que no ha tenido las oportunidades que yo he tenido en mi vida, le concedo que tenga su expresión y que tenga su manera de incluso también en algún momento reaccionar o desquitarse conmigo, porque en la medida que me conozca, años más tarde, así me ha pasado, ha pedido perdón hasta de rodilla. Entonces, yo estoy segura que no es una cosa de uno, sino es de todos. Cuando el otro nos conozca de adentro más profundamente, y creo que estamos llamados en esto en Chile como tenemos una herencia antigua de querer ser amigos, de querer ser un país que tiene un corazón abierto para toda una población, una patria buena, como dijo alguien. Entonces, yo creo que somos capaces, creando lazos de amistad con otros, atrevernos a crear lazos, a hacer uniones y abrir el corazón.
Muchas gracias, hermana, y muchas gracias a todos nuestros panelistas, Sandro, Roberto, hermana Carolina y Rodrigo Jordán. Nos quedamos sin tiempo, llegaron algunas preguntas, se las voy a pasar directamente a los panelistas. Muchas gracias.